Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast titulado Películas a Fondo, donde en cada edición hacemos un análisis profundo, descontracturado de una gran película. Acá en esta ocasión nos toca Las Ovejas Detectives y es una ocasión muy especial porque tenemos una invitada de lujo que es mi sobrina Malena. Yo soy Juan, estoy con mi hermano Martín, que es el papá de Malena. Así que, ¿cómo estás, Martín? ¿Y cómo estás, Malena? Vamos primero con Martín. Bueno, sí, acá muy contento, muy emocionado y cumpliendo acá. Mi hija, desde que fuimos al cine a ver Las Ovejas Detectives, casi todos los días me dice, vamos a hacerla en el podcast, Está así muy que bien, finalmente la hacemos, así que... Bueno, hola Male. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Contá por qué te gustó tanto esta película y por qué querías hacerla. Porque me pareció que las otras películas generalmente en el cine, por ejemplo para los chicos, son muy infantiles, pero me pareció como esta película muy interesante porque tenía sobre todo suspenso. Espectacular, ¿sí? Yo sí iba a decir que pocas veces vi a alguien en el cine que me acompañó tan emocionado en la sala como Malena en ese entonces, y justamente una de las cosas que decía se ponía a gritar así: nunca vi una película infantil tan interesante, como le llamaba la atención. Bueno, ¿no? ustedes saben que al verla, para hacer este podcast, como para hacer una prueba, también la vi con Felipe, con mi hijo, que es un poquitito más chico que Malena, y me sorprendió cómo se enganchó. Se enganchó con el suspenso, pero a full. Viste que él por ahí es medio disperso, pero con esta película estuvo de principio a fin muy concentrado. Así que, bien Malena, muy buena peli. Bueno, y para arrancar entonces pensando en el estilo, cómo es la peli, si... Así como Malena dijo, nunca vi algo, me llamó para la atención para chicos. Yo empecé a pensar a ver si hay alguna por ahí ese estilo. Para mí consiste básicamente en aplicar, ¿no?, lo de Agatha Christie. Claro, Eso es lo que por ahí te gustó mucho, Malena, del asesinato, de que todos tienen... Ese es bien de Agatha Christie, ¿no? De que hay un grupo donde todos tienen motivos para hacer el asesinato y no se sabe. Que te resultó muy emocionante. Y en cuanto al estilo, con otras películas infantiles, yo la relaciono un poco con dos. Para mí, sobre todo Babe, la del chanchito. Sí. ¿Se lo viste, Malena, o no? La del chanchito, bueno, esa podés mirarla ahí, que fue claramente una predecesora. Esa fue una revolución en nuestra época, vamos a decir así. Además fue hace algunos años donde era bastante difícil eso, Sí, hacer hace hablar. mucho fue, hace mucho. Dice, fue un laburo terrible, ahora debe ser mucho más fácil hacer hablar a los animales. Y después, para mí tiene un poquito de Toy Story en eso, viste, que las ovejas cuando están solas Claro, interactúan. hablan entre sí, también entienden a los humanos cuando hablan, eso es muy de Toy Story también. Sí. Lo que pasa es que generalmente en otras películas, sobre todo para chicos, cuando hay un criminal, siempre es como que el que ve la película ya sabe porque muestran imágenes de cuando lo hacen. Como que es súper malo, ¿no? Ya sabés quién es. Sí, te das es cuenta. obvio. Acá en cambio, Porque te muestran imágenes ya de Claro. todo quién es y eso. acá siempre te mantuvo en suspenso hasta el final, ¿no? Sí. ¿Sí? Eso lo hace muy, muy interesante, sí. Bueno, vamos a contar un poco de dónde sale cómo Sí. se les ocurre, de dónde viene. Bueno, ustedes sabían que vino de una novela, sí, ¿no? Sí, una novela de un libro alemán. Ahora la primera duda que te tiro, Sí. ¿la novela ya está apuntada a niños o es más todo público y después se adapta un poquito más? ¿Sabes qué? Desconozco esto. Te voy a contar lo que sé. No Vale. leí la novela, lo que sé de la novela, para ver si de ahí deducimos si puede ser o no. Desconozco ese dato, si es apuntado infantil o no. Sé que es una novela alemana llamada originalmente Glenkill eins Kaskrifmi. Mi alemán muy malo. Bien tu papá con el alemán, ¿eh? Ese me falta la remea ahí con el francés, algo Sí, así, sí, pero el alemán es más el alemán me complicado. cuesta, pero que significa Glenkill es el pueblo ficticio donde transcurre la historia. Sí. Y vamos de vuelta por la revancha. Eins Christmas es historia detective de ovejas. O sea, ya plantea como que se llaman las ovejas detectives, que en la película también se llama las ovejas detectives de Y Sheep no Detectives. el título. Menos mal, yo cuando vi las ovejas detectives pensé seguro se debe llamar otra cosa y le pusieron, pero no, se llama The Sheep Detectives, por suerte. Y fue el debut en la novela de una escritora que se oculta bajo el nombre de Leonie Swan. La escribió como un seudónimo, sí. Y la novela, el libro ya fue muy exitoso, tanto en Alemania y después internacionalmente, que la escritora decidió, hasta el día de hoy no se sabe quién escribió varias otras cosas, pero mantiene el seudónimo. Por un tema de que quiere mantener su vida personal y eso, así que no,
no se sabe quién es, digamos. Sí. Y bueno, esta estoy diciendo del 2005, o sea, hace ya 20 años que se escribió este libro. Ya no es que se dieron cuenta tarde, ya en el 2007, 2 años después, una productora de Warner, llamada Lindsay Doran, ya le acerca esta novela al guionista, que se llama Craig Mazin, el guionista que escribió Las Ovejas Detectives, y al guionista ya le copó de una. Dice que le vio por ahí tratando de responder lo que me preguntaste, Juan, de si era el libro para infantil o no, que le copó entre otras cosas porque además le pareció divertido, interesante y muy filosófico. Le dio esta pata filosófica que la vemos en la peli. O sea, o era para chicos, pero respetando a los chicos, como dijo Malera recién, qué bueno una película que no nos cuente quién es el criminal, o, tiene un trasfondo también fuerte, así que evidentemente ya estaba presente ahí. Pero bueno, estamos hablando del 2007 y la productora le dice, bueno, esperamos un toquecito que consigo los derechos y vos haces el guión. Bueno, pasaron 9 años y consiguió los derechos. Porque la película se estrenó ahora, 2026. Sí, ¿no? Pero estamos, fíjate, con el 2016 consiguieron los derechos. Bueno, y ahí el guionista se puso a escribir. Respetó muchas cosas de la historia, pero a la vez cambió muchas otras cosas. Sí. Por ejemplo, algo que cambió es que todo el personaje del asesino es inventado. No está con lo que obviamente en la novela no es ese el asesino. Claro. En la novela, ¿quién es el asesino? ¿Se animan a apostar algo? Yo voy a decir la que creí que era la abogada. ¿Viste? Por ahí por prejuicios a mi propia profesión, pero... Es más, después vamos a ir recorriendo la peli. Parecía muy interesada. Sí. Encima, ¿viste cuando nos adelantamos un poco metiéndonos en la peli? Cuando el policía dice, va a decir quién es el culpable y hace una confusión, como que nombra a la abogada. Sí. Malena empezó emocionada a decir en el cine, ¡no sabía! Y después quedó medio confundida, cuando sale para otro lado quedó ahí medio... y ahí quedó mirando. Bueno... En la novela resulta, voy a spoilear, el que quiere leer la novela sin saber spoiler, baje por un minuto el volumen, es suicidio. Resulta que al final se suicidó nomás el granjero, pero armó todo con uno, no me acuerdo con cuál otro de los personajes, para que parezca un asesinato, porque si era un suicidio no podía tener un entierro cristiano, viene por ese lado. Y también tiene toda la parte filosófica. Vieron que la película Las Ovejas les cuesta entender la muerte, pero cómo los humanos mueren. Y bueno, y hace un poco también ese juego, pero con el suicidio, que las ovejas no pueden entender, pero ¿por qué una persona se suicida? Eso me da un poco más a pensar que quizás no era tan infantil la novela. O infantil fuerte. Muy fuerte. No, lo que nos hace pensar infantil es decir que es raro para adultos con las ovejas. No sé, viste, debe tener... Bueno, viste que ahora ya no sé qué opinas, las películas infantiles son... para adultos, infantiles. Siempre tienen guiños también para adultos. Sí. Y bueno, y acá ya escuchamos el reclamo de Malena que está pidiendo que las infantiles sean cada vez más inteligentes, más fuertes, ¿no? Que por eso te gustó mucho. Pero estamos diciendo, bueno, en el 2016 recién consiguió los derechos. ¿Qué pasó ahí? Warner, la productora, después que ya el amigo Mazin escribió todo el guión, se lo llevó... Dijeron, sí, está bueno, pero muy riesgoso, es muy caro hacer este proyecto, no sabemos a qué público enfocar, si le va a gustar. Desistió la productora en 2016, así que saltamos 8 años más en el tiempo. 2024, una mujer, Courtney Valenti, que trabajaba en Warner, 8 años después se encuentra en otra empresa, en Amazon, y se acuerda de ese proyecto y dice, uy, ese estaba bueno, y Warner no lo quiso, vamos a ver ahora que estoy en Amazon si Amazon lo quiere, y Amazon le dijo, sí, dale para adelante. Y bueno, y ahí esta ejecutiva también llama a Mazin, ¿te acordás de aquel proyecto? Sí, ahora sale, Amazon lo hace, y así que finalmente la productora lo manda a hacer. Y bueno, y ahí la productora se encarga de contratar el director y los actores. En cuanto se ve que apostaron fuerte porque los actores son, ni que hablar, bueno, el principal y los que hacen las voces también son actores muy, muy potentes también. Sí, eso te da una idea también de que, es más, yo cuando por ahí te genera expectativas, a ver la película dices, está este, y bueno, por ejemplo, que son los más, me parece más prestigio, Hugh Jackman, ¿no? Y Emma Thompson, que son por ahí los más grandes con su historia detrás. Y después tenés algunos más jóvenes que también vienen muy prometedores haciendo cosas. ¿Vos conocías a alguno de los actores, Malena, de la peli o los viste a todos por primera vez? No, pero
¿Te gustaron sus actuaciones o no? ¿Cuál te gustó en particular? Me gustó como toda Rebeca. Sí, pero... sí. Hay que verla ahora en otra peli. Vamos a buscar alguna otra Lo que pasa es que el que actuaba de Elliot es el que le encanta a mamá. Sí. Encima, cuando nosotros llegábamos a casa, decíamos cuál era el culpable, porque ellos nos dijeron que no la iban a ver. Y después... o sea, le spoilearon la película. Sí, porque ellos nos dijeron, no la vamos a ver. Pero después mamá dice, me hubieran avisado que estaba este actor, entonces pero bueno, ya sabía quién era el culpable, porque... No le tenían fe a la película y al final estaba buenísima. Claro, bueno, eso que cuenta Malena es con el actor de Elliot, que es Nicolás Galitzine, porque salió una de He-Man hace poco. Claro, y a mí me sorprendió porque, claro, nos pusimos a ver, creo, el avance, y Malena enseguida dice, pero ese es el reportero. Y yo no sé cómo ella yo ni me di cuenta, le digo, ¿estás segura? Sí, porque está disfrazado de He-Man, nada que ver. Ella es muy buena para y en esta película también está un poco luqueado. Sí, y ahí, pero nada que ver, pensaba de He-Man, nada que ver, le dice, ese es el actor. Y ahí Malena mete un poco la pata que dice, es que el asesino. Y dice, viste, mi hijo y mujer ya nos dijeron, bueno, ya cuando... Igual está buena para verla. Sí, igual, yo la disfruté mucho cuando la vi por segunda vez. Igual se iba a dar cuenta, porque cuando ponía la película, como ya le habíamos dicho cuál era el personaje del culpable, ahí se iba a dar cuenta, obvio. Y sí. Bueno, y así como jugaron fuerte con los actores, ¿qué hicieron con el director? Contratan a uno llamado Kyle Balda. Kyle Balda es alguien que empezó en el mundo de la animación, todo el mundo de la animación. Así que bueno, tiene... No es de animación la película, pero tiene algo medio un mix, ¿no? Con el director alguna que otra de Minions. Sí, ¿no? sí. Él empezó a trabajar incluso como animador y cuando pasó a la dirección hizo una que se llama Lorax, que no la conozco, ¿la conoces? Lorax. No de nombre, pero no la vi. Y después de esa sí estuvo en 3 pelis de Minion dirigiendo en 2015, 2017, 2022. ¿Te gustan los Minions, Malena? ¿Notás algo similar del toque del director o nada que ver? Creo que te sorprendió cuando te dije que dirigió algunas películas, pero no todas, dirigió algunas de Minions sí es un humor más clásico infantil por ahí que esta película. Pero se ve que bueno, algo le dieron a él porque había solo codirigido estas películas animadas de los Minions sobre todo, y bueno, y le dieron la oportunidad acá de hacerse cargo de esta peli, que bueno, creo que es un buen momento para empezar a recorrerlo, ¿no? Dale, ahí vamos. Esta es la iglesia en donde vive alguien llamado Dios. ¿Quién es Dios? Esto será confuso. Dios es un pastor. ¿Y podría ser nuestro pastor? No, porque también es un cordero. ¿Qué? Y además de eso es invisible. Y está hecho de pan. Y aparece cosas. ¿Aparece cosas? ¿Como un castor? Sí. ¿Entonces Dios es un gran castor cordero invisible hecho de pan? Sí, y se lo comen los domingos. Pobre Dios. Bueno, la película arranca ya me gusta en la intro que está el león ese. Sí, y hace sonido de güey. Sí, me gustó que arranca así, parece un detalle menor, pero yo me acuerdo cuando el cine arranca así como que ya me puse atento. Digo, mirá, como que ya quiere decirte, esta va a ser una peli graciosa. Sí, va a ser raro desde ahí. Sí, es muy interesante. No le quiere quitar la gracia, o sea, combina... si bien las ovejas tratan de ser un poco serias con el crimen, se la pasan diciendo pavadas y haciendo cosas graciosas. Claro, una fusión, es una comedia muy divertida y el suspenso agaticristiano que te mantiene ahí, y la filosofía también, ¿no? Que me parece que funciona muy bien ahí. Bueno, y después arranca la película en general casi todas las películas, si se dan cuenta cuando las analizamos acá, de alguna forma u otra, siempre distinta, empiezan presentando los personajes. Sí. Y veo que todas las películas tratan de encontrar un recurso para presentarlos en poco tiempo, presentarlos bien. Y acá hacen con George, con la carta que le escribe a Rebeca. Sí. Que ahí no sabemos quién es Rebeca, ¿viste? Como que te juega que Rebeca por ejemplo, sí. Muy bien. Pero de la carta me pareció re gracioso que cuando empieza a escribir le pone la respuesta de los grandes enigmas universales. El secreto de la felicidad es las ovejas. No, fuera de broma, en serio, son las ovejas. Pero para él es medio las ovejas. Sí, nos da la impresión, George, de ser alguien que, viste, que después justo iba a decir que en la carta él presenta tanto a las ovejas como a los humanos.
Y ya en las ovejas la presenta así con los nombres, cuenta lo de las novelas que les lee, ya cuenta esa característica. Ya mecha lo de primavera, invierno, todo un tema que él juega después. Y a la vez presenta a los humanos, y en los humanos la particularidad que todos es relación complicada con todos, con lo que evidentemente para George quería más a las ovejas que a los humanos, ¿no? Sí, y ahí nos va presentando a cada uno de los humanos. Con el cura nos muestra eso que ya es bastante misterioso, que le deja la plata, nos deja picando ahí, que no entendemos por qué, va con todo un fajo ahí que creo que es de pounds, ¿no? De libras. Sí. Después también ya presenta al otro granjero, todo es medio raro con el otro granjero, lo presenta con esa reunión, esas... que no sabes bien por qué se reúnen y qué están haciendo, nos presenta a la encargada del hotel. Sí, pero encima cuando llega Caleb, el otro pastor, como que las ovejas se emocionan, dicen, sí, vamos a conocer otras ovejas, y las otras están, y las ovejas más chiquitas se ponen, no, sí, los perritos, al final los perritos eran mal. Bueno, malísimos. Y lo bueno, ahí que mencionaste ya eso, Malena, relacionado con lo que iba a decir, que tienen toda expectativa cuando llega el otro granjero, y como que después se desilusionan y nos marca un punto fuerte de la película en donde ellos hacen su poder de olvidarse. Sí. 1, 2, 3 y se olvidan, ¿no? Sí, como algo muy filosófico, ¿no? Una bajada de línea muy filosófica, muy interesante. A mí se me ocurrió, a mí me había quedado la duda y yo investigué, pero en realidad las ovejas tienen, de hecho, una bastante buena memoria para recordar cosas simples como rostros. Mira. ¿Reconocen rostros entonces? Sí. Y no tienen ese poder de 1, 2, 3. No. Estaría bueno tener ese poder, ¿o no? Sí. A veces uno quiere olvidar las cosas. Lo sé, esta película nos deja ahí después diciendo, en realidad no. Pero no en realidad al comienzo te muestra como, no, sí, y ojalá en la vida real podríamos olvidar, pero después, al final de la película, te muestra que en realidad no tenemos que olvidar las cosas porque después termina quedando solo lo bueno. Entonces, solo las ovejas que no habían olvidado podían ver a lo que habían olvidado, digamos, lo que otros habían olvidado. Claro, es útil los recuerdos malos y son importantes. A mí me hizo acordar por ahí al mensaje de Inside Out, Intensamente, cuando focaliza en lo importante que es la tristeza también. Sí. Bueno, por ahí un poco acá lo importante son los recuerdos malos. Pensé que ibas a ir a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿no? ¿Le encontraste una relación ahí? Recién ahora, mientras vos decías... Cómo dialoga, me encanta ver, ¿no? Cómo dialogan entre todas las películas. Y bueno, y ahí llega el otro gran personaje del que hablamos hoy, el reportero, que está buenísimo también cómo llega, porque llega al festival, eso es muy divertido, el gran festival que los del pueblo están re orgullosos de su festival. Sí, eran 3 puestitos. El festival, 3 mesas. Bueno, cualquier semejanza con la realidad, pura coincidencia. Nosotros conocemos pueblos chicos, festivales, y suele ser medio así, que están todos re emocionados, estamos reflejados perfectamente un festival de pueblo. Es así. Sí, y que están orgullosos, que le cobran encima, ¿no? $10 le cobran al reportero para que esté ahí. Por entrar. Muy divertido. Y bueno, y después de toda esa presentación llega el quiebre, llega bastante pronto, la que nos sorprende, porque viste, está toda la presentación esa y de golpe ya enseguida aparece George muerto. Sí. Es más, yo me acuerdo lo primero que sentí, dije, pero esto es medio una estafa, pues está Hugh Jackman ahí en la portada y se muere enseguida. Laburó 5 minutos. Sí, pero bueno, después aparecen algunos flashbacks que dije, bueno, está bien. Y bueno, y ahí aparece y ahí viene un poco cuando las ovejas son, creo, las primeras, nos muestra tanto cómo descubren la muerte de las ovejas y los humanos. Así como George nos presentaba en la carta ovejas humanos, ahora vemos cómo las ovejas ven la muerte, que ahí se sorprenden, ¿viste? Y después los humanos. Y le dice, y entonces piensa, Lily piensa que es un juego, entonces le dice, no te muevas, el primero que se mueve pierde. Entonces, de hecho, Maple, justo la noche anterior, Lily le había preguntado, supuestamente justo habían hablado de que las ovejas se convierten en nubes que no mueren. Entonces, como Maple era el único que no olvidaba las cosas, porque seguramente Lily habrá querido olvidar. Entonces le dice a Maple,
¿cómo fue cuando se convirtieron en una nube? Seguro fue re lindo. Entonces Maple le tiene que mentir. Y justo como le había mentido, después le dice, pero ¿por qué no se convierte en una nube? Entonces, en vez de decirle, no, en realidad se mueren los seres vivos, no se convierten en nubes, le dice que eso solo pasa con las ovejas. Sí. Pero después se da cuenta. Claro, y ahí juega fuerte la peli, porque con eso yo creo que juega un poco con los humanos y esa confianza en la religión, porque también hay, ¿no? Del que muere está en el cielo, dentro de los humanos. Y hasta eso que mencionó Malena recién, cuando dicen, no, bueno, solo las ovejas van a nubes, los humanos no. A veces también, hasta dentro de la religión, no, los humanos tienen alma, los animales no, y se produce ese dilema. Así que creo que trata acá de muchas cosas fuertes, ¿no? Y bueno, y ahí cuando las ovejas están viendo eso, se están por olvidar también de esa muerte de George, cuando 1, 2, y ahí interrumpe Sebastian, que es otro gran personaje, viste que él hace con muchas ironías, más... Pero justo pensé, Sebastian le pasó lo mismo, que algo parecido, no igual, pero parecido, que las ovejas terminaron dándose cuenta por qué no tenemos que olvidar todo lo que no nos gusta. Y tal vez Sebastián pasó algo parecido. Bueno, Sebastián después él cuenta su vida, que fue bastante dura, ¿no? Que era una oveja rechazada, cuando salta todo ese tema con el circo, que lo abandonan, ¿no? Y bueno, después llegan los humanos a ver al muerte, que también ahí seguimos conociendo los personajes. El policía... Gran personaje del policía. Un poco torpe el policía, ¿no? ¿Vale? Un poco jefe Gorgory. Sí. Un jefe Gorgory pareció el policía. Justo me pareció, se me ocurrió mencionar, mientras miraba, que en las ovejas, como el policía era re tonto, decían, nosotras tenemos que resolver el crimen. No les queda otra. Sí. Lo ayudaron. De hecho, las ovejas dicen, la policía siempre trata de culpar a un vagabundo. Eso es buenísimo. Seguro que fue un vagabundo. Eso también es una bajada de línea política bastante fuerte, ¿no? A todos se le puede encontrar cosas fuertes. Como son las ovejas decían resolver el crimen. Sí. Pero después no pueden simplemente resolver el crimen porque son ovejas. Claro. Si bien lo dejó, pero no le pueden decir a los humanos, che, este es el culpable. Entonces, el segundo objetivo, o sea, el segundo plan, digamos, es darle un libro a Tim para que él resuelva el crimen. Pero al final el policía no fue tan torpe porque él entendió que las ovejas lo estaban ayudando, cosa que no es fácil darse cuenta de eso. Eso creo que lo hace bueno, porque si el policía fuera un crack, pierde un poco la gracia. Está bueno, ¿no? Lo del policía tonto que tiene por un lado las ovejas ayudándole y la falsa, y todo el tiempo al lado encima la falsa ayuda del reportero. Que hacen casi una buddy movie que hablamos, ¿viste? Claro. De dos ahí que están ahí siempre. Solo que acá uno engañando juntos. Al otro, o intentando engañar al otro. Y bueno, y esto que decía Malena de que claro, tenemos que resolver el crimen, pero son ovejas con todo lo difícil. Eso creo que es muy atractivo también, un desafío. Me hizo acordar a una película que hablé en el podcast anterior, no sé si se acuerdan, del director de RRR, hizo una de la mosca, que alguien se tiene que vengar siendo una mosca. Bueno, acá es algo similar. Claro, ¿cómo hace? Es verdad. Y eso nos atrapa, y hasta quedé pensando, ¿por qué por ahí nos atrapa? Quizás nos podemos identificar, que nosotros nos sentimos... ¿Cómo yo hago para cambiar las cosas siendo solo esto? Siendo solo una persona. Chiquitito, claro. ¿Cómo siendo una mosca logro llegar a la verdad? ¿Cómo siendo ovejas logramos ayudar a... y bueno, como al final lo termina logrando, creo que pega por ese tema también, ¿no? Sí, porque, bueno, si bien no es tan realista, porque las ovejas, obvio, no hablan y todo eso, hay algunas cosas que... Vos también mencionaste, papá, algunas cosas que sí tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, esto, que las ovejas se dan cuenta que porque los humanos no las escuchan. Claro, y obvio que no se dan cuenta. No le van a creer. Bueno, y por eso las ovejas tienen grandes desafíos. Por ejemplo, cruzar la calle, ya es todo desafío. Es una de las escenas más graciosas de la película. Sí, que es imposible. Que dice...
Maple dice, no puede ser imposible. No puede ser imposible. Y de la nada están ahí con cara de asustados. Sí. Y ahí están con cara de asustados de la nada. Sí, van como re valientes hasta ahí, llegan a la orilla y nos ponen animan. Cara de, hay un humor extraordinario cuando dicen es imposible y al mismo tiempo cruza una gallina. Sí. No, la gallina lo cambia todo. Es espectacular. Bueno, y ahí viene la escena ya de la conferencia con el crimen. Ahí hacen la aparición fuerte de Rebeca, ¿no? Muy fuerte la aparición. Aparece la abogada también. De hecho, yo pensé... Cuando decían, las ovejas cuando mencionaban los pasos para resolver un crimen, que decían que era fácil, uno de ellos era, llega una persona inesperada y lo cambia todo. Claro. Entonces yo pensé que era Elliot, el periodista. Sí. O sea que casaste más o menos. Sí, pero en realidad no era, porque después cuando llega Rebeca dicen, alguien llega y lo cambia todo. Y yo digo... Pero yo pensé que era Elliot. Todo el tiempo la película te tira pistas falsas. ¿Viste? Y bueno, uno cree una cosa, cree otra cosa. Con Rebeca te juega fuerte, porque viste que encima de que llega con toda la furia, después cuando hacen la lectura del testamento, como que todo indica a ella, después encima hacen lo del cambio de nombre, la relación con un criminal, te lo ponen ahí. Es más, hasta como que las abejas la terminan... Las ovejas. Podría ser, me confundí con hay otra película de abejas. La podemos hacer después en otra ocasión. Me gusta también George, porque él vivía humildemente y tenía una fortuna ahí, ¿no? Claro, cierto, sí. También es interesante eso. Tenía los 30 millones ahí guardados. Esa lectura del testamento es una muy linda escena también, como viene ahí, ¿no? Que hacen todo este juego bien a Agatha Christie, de hay un tonto, un mal pastor, para que vos estés jugando ahí un cordero de invierno, una víctima, dos asesinos. Tiene una parte muy divertida también cuando dice el cállate y sentate, Ham. El otro se ofende, dice, ese es testamento. Es un poco parodia también, ¿no? A ese tipo de películas. A las del descubrimiento. ¿O no? A mí me gustan esas parodias que juega en dos sentidos. Que lo toma con media risa, pero a la vez lo respeta. Porque no es que dice, esto es una... se ríe de eso, pero a la vez usa sus elementos y dice, está bueno. Juega muy, muy bien esos dos niveles. Y bueno, después incluso hasta las ovejas descubren eso, que Rebeca estuvo ahí, como que todo parece indicar a eso. Te dato a indicar que es Rebeca. Yo me imaginé que no era Rebeca porque iba recién en la mitad de la película. Así que se supongo que algo va a pasar. Yo me estoy acordando una pregunta para hacer acá. Que es... A nosotros, a los oyentes, a vos misma. Bueno. Porque... George decía que todas las ovejas tenían que tener nombres. Y él sabía que los corderos de invierno siempre... Como que las ovejas se separaban de los corderos de invierno, no los aceptaban. Me voy a acordar después de hacer yo una pregunta. Pero George eso sabía y las ovejas pensaban que no sabía, pero él sabía, pero igual lo cuidaba. Pero mi pregunta es, ¿por qué le puso nombre? Yo pensé lo mismo. Porque George que lo quería, lo cuidaba, pero fue el único al que no le puso nombre. Yo la única explicación que le puedo encontrar es por la película, para que después se motivó cuando lo bautizan con el nombre de él. Pero siendo racional, sí, es cierto que no tiene sentido. Yo quería tirar mi pregunta también, porque a mí me intrigó y cuando terminé la película dije, voy a investigar esto. Yo me quedé y después me olvidé de investigar, a ver. Sí, me olvidé, pero cuando estaba preparando el podcast, entré otra vez. Digo, ¿vos tenés idea, Malena, si es cierto que las ovejas rechazan lo de invierno o no? ¿Leíste algo? ¿Sabés algo? ¿O no tenés ni idea? ¿O si es un invento total de la película? Me parece que sí es cierto eso. Bueno, por lo que leí... Sí, porque las ovejas sí, ¿no? Sí. No exacto, rechazan. pero tiene su sentido. No es que estrictamente rechazan a invierno necesariamente, pero hay dos cosas que llevan un poco a eso. Uno es que muchas veces rechazan a los que nacen por fuera de donde nacen la mayoría, porque ellos crecen mucho las ovejas en grupo, desde chiquitos empiezan a jugar juntos, entonces al que crece medio solo porque nació aparte, no tiene otros de su edad para jugar y les cuesta integrarse al grupo y aprender las cosas sociales. Y también de invierno puede ser un poco también que la madre en invierno le cuesta un poco más, es más posible que esté enferma, no lo cuida del todo bien. Así algo que, hay. Sí, yo dudaba, dije, esto es un invento.
No, se tomaron algo y bueno, también les sirve a la película para jugar con el tema de la discriminación y eso, que viene también el momento lindo ese cuando se entera Lily ahí de que Sebastián viene de ese lado. Bueno, me gusta mucho cuando Lily, que parece siempre siempre la más inteligente, la que más sabe, y cuando ella dice sí es Rebeca y ella misma empieza a tener dudas, que no está segura. Me encanta una escena. Sí, encima, porque le dice a Maple, ¿vos crees que es Rebeca? Y él dice, sí, seguro que es Rebeca. Y dice, obvio que es Rebeca. Si vos decís que es Rebeca, obvio que es Rebeca. Si vos sos la más inteligente. Sí, si vos sos la más inteligente, obvio. Me encantó eso y me lo sacaste de la boca, Malena, porque era exactamente lo que iba a decir. De qué loco eso, ¿no? Que el liderazgo que termina siendo víctima de su líder, porque todos le creen, entonces dice, ¿y cómo yo sé? Si todos me dicen sí porque me tienen que decir que sí a mí. Así... Sí, pero eso también pasa en la vida real cuando, por ejemplo, vos le decís a una persona, ¿cómo te parece que me quedaste vestido, por ejemplo? Y obvio que te dices, pero te queda horrible. Bueno. Para no quedar mal. Pero te queda horrible. Eso le pasaba a Lily en la película. Sí. Algo así. Claro, es tan admirada que cuando ella quiere saber la verdad no consigue dónde hacerlo. Pero ahí también ese enganche de ella con Sebastián, porque Sebastián parece otro, está más afuera, más cínico. Entonces ahí ella creo que logra ese encuentro con él. Y bueno, después de esta detención de Rebeca, viene ya la última parte de la película donde ya se va viendo un poco la verdad sobre todas las cosas. Ahí aparece muy interesante que aparece una primera verdad cuando las ovejas descubren la sociedad carnicera. Creo que fue sorprendente eso, ¿no? Cuando ves que Caleb y Ham que están unidos ahí. Y es más, hasta es casi un falso final, porque vos decís, entonces fueron ellos los encargados de... Al final no tuvieron que ver igual ellos con el asesinato, pero hay otra, como que hay distintas patas. Ya es no solo descubrir al asesino, sino había otro plan ahí detrás. Que te va cerrando todo. Ahí viene la parte donde Sebastián se enfrenta a los perros, ¿no? También es como que se separan porque las hojas de primavera todas culpan a Rebeca y los únicos dos de invierno dicen que no es Rebeca porque se sienten identificados con Rebeca. ¿Sí? Que todos siempre le echan la culpa porque sí. Entonces ellos como que ellos se sienten como Rebeca. Claro, mirá vos, sí, buen análisis. Se pusieron en el lugar de ella. Claro, y gracias a esta duda de Sebastián, como decís, por ahí se siente identificado con Rebeca, es la ayuda a dudar a Lily, a las ovejas, que terminan después descubriendo la verdad. Con esto de las pinturas, que todo medio raro, yo tardé un montón en... A mí me costó. Yo me sentía como el policía y cuando ve las pinturas dice, ¿qué carajo es esto la pintura? La segunda vez que lo vi, entendí lo de la pintura. A la primera vez que lo vi, solo dije, no, ¿qué tiene que ver? Ahí me sentí muy identificado con el policía, con Rebeca. Es muy gracioso cuando Rebeca ve las ovejas, las reacciones que tienen los humanos con eso, ¿no? Sí. Pero de hecho, cuando llega el corderito de invierno, con la pintura en las manos, como que agarra la llave y piensa que la va a sacar, pero no. Pero en realidad el corderito hizo bien, porque si lo hubiera sacado, obviamente la hubieran vuelto a atrapar. Iban a pensar que trató de escapar y la iban a llevar a la prisión, obviamente. Pero en realidad el corderito lo que hizo es, en vez de liberarla, hizo que la liberen resolviendo el crimen. Bien. O sea que fue un héroe el corderito de invierno. Sí. ¿No? Sí, un crack. Bueno, y se da cuenta casi sobre la hora, ¿no? El policía cuando la están por llevar ahí a Rebeca, ahí se da cuenta. Y ahí viene esta escena donde él empieza a explicar. Ahí donde te dije, Malena, que vos dijiste, viste, lo sabía, porque le señala a la abogada, pero fue una confusión, le señala para empezar a contar las cosas. Ahí a mí me da mucha gracia, me encanta cómo hace cuando él está explicando toda la situación, pasó esto, y la abogada se pone a explicar ella y él se enoja. Sí. Es mi momento. Me lo estás arreglando.
Claro, él por primera vez era un gran policía de verdad. Sí. Y bueno, y después que cuenta todo, le hace un reconocimiento a las ovejas, eso ahí dice, no, gracias, o sea, como él se dio cuenta al final. Sí. Que ahí como que él decide del todo. Me da mucha gracia que antes en una parte dice, ¿por qué siempre cuando pasa algo raro están las ovejas mirando? Todo eso muy, muy gracioso. Y bueno, y ahí también viene esa parte rara ahí que le saca el pelo, ¿viste? Antes, en la película, Tim pensaba que la abogada le estaba echando la culpa porque le dice, este es tu primer crimen, ¿verdad? Y dice, no, que soy yo. Buenísimo ese chiste, buenísimo ese chiste, sí me encantó. Y bueno, y ahí cuando se escapa él, viene el momento del lucimiento ahí de las ovejas que le golpean al auto. Sí. Esa es la típica cuando ya lo viste antes, decís, esto va a ser usado en algún momento para algo. Sí. Bueno, ahí nos viene, lo atrapan. Pero hay una forma de saber si es que pasa en casi todas las películas, sobre todo las infantiles, de saber si al que están culpando es el verdadero criminal o no. Ajá. Porque generalmente cuando es el verdadero criminal, mientras va contando cómo descubrió, cómo lo hizo, o sea, por ejemplo, que está contando ahí, y ahí fue cuando le echaste el veneno, por ejemplo, te muestra imágenes de cuando lo hace. Sí. Y generalmente cuando no es el culpable, pero le echan la culpa a otra persona, no muestra imágenes falsas. Claro, y acá están las imágenes de él, ¿no? Que te van mostrando cómo hizo las cosas. Acá te muestran. Y bueno, y por si queda alguna duda, él cuando ya se dan cuenta que es él que va a sacar el ADN, se trata de escapar, lo atrapan. Y bueno, después saltamos como un epílogo que ya vemos a la chica, a Rebeca. Sí. A Rebeca ya de vuelta con las ovejas, con Lily. Acá le pone el nombre al corderito George, que misteriosamente no tenía nombre, como bien lo notaste. George y Lily, que era la pareja, que eran los padres digamos, de Rebeca, que era la nueva pastora. Sí. Y era como que dos de las ovejas eran como sus padres que se murieron. Bueno, así que bueno, creo que estamos para pasar a elegir la escena, ¿no? Vale, ¿empezás vos? Sí, la tradición es que siempre la invitada... Y la escena es cuando pasan por la iglesia y le dicen, ¿qué es este lugar? Esta es la casa de Dios. Y entonces le explica y le dice que Dios es un cordero mago invisible hecho de pan que se come los domingos. Y Maple dice... ¡Pobre Dios! ¿Qué lo hice cuando dijo pobre Dios? Muy buena escena. Pobre Dios. Voy yo. Dale. A mí me gustó cuando Sebastián hace el flashback de lo que había sido, lo dura que había sido su vida, que había estado, era en una feria, ¿no? En un carnaval creo que le dicen. Sí. Y también creo que eso te hace terminar de empatizar con George, como George lo rescata de ahí. Hasta tiene que pagar y meterse y sacarlo de ahí y se lo lleva al rebaño. Entonces me gustó por cómo había sufrido Sebastián y cómo se convirtió en la oveja que era. ¿Sí? Sebastián es rescatado mientras pelea con perros y muere peleando con perros. Usa su habilidad, exactamente. Usa para salvarlo. También demuestran como todo lo que él sufrió sirvió después para ayudar. Porque lo salvaron primero. Claro. Y de la misma forma que lo salvaron, él salvó a su rebaño. Exactamente. Que justo en su muerte admite que es su rebaño. Sí, total. Así que esa escena te lleva a ese final también muy épico de él. Y bueno, también te hace terminar de empatizar con George de lo bueno que fue rescatarlo, ¿no? Bueno, y yo mi escena voy a elegir como parecido, medio casi la misma escena que eligió Juan. Pero yendo por ahí, hacia otro, para mí el impacto que tuvo hacia otro lado, así que a vos te impactó con él la historia de Sebastián y George, y a mí también me gustó ese encuentro entre Sebastián y Lily, también como vos decís, cuando él le cuenta su historia, pero por ahí me gustó, lo tomo desde la parte de Lily, cómo Lily recibe esa historia,
Y a mí me gustó mucho por eso, y cómo a ella le impacta en cuanto ella siempre fue la más inteligente, y acá como que le suma, ella crece con eso, sigue siendo la más inteligente, la inteligencia, pero a la vez le suma esa empatía, le suma la humildad de decir, sí, mira, no había percibido de esto, le da más riqueza todavía al personaje, por eso esa relación ahí entre ellos me gustó siempre mucho, por eso también me quedo con esa escena, por este motivo, por cómo le da el peso final a las ovejas, ¿no? De hecho, ahora que estaban hablando de... ¿Vas a elegir otra escena? ¿Vas a hacer trampa? No, vas a elegir otra escena. Están hablando de la muerte de Sebastián. Cuando Lily ve las nubes que estaba Sebastián, ¿ustedes creen que las otras ovejas se hubieran dado cuenta también que estaba la forma? Porque tal vez como ella decidió no olvidar... Sí. Como que te quiere mostrar que Maple le dice que después después vienen quedando solo los buenos recuerdos. Sí. Que después te muestra cómo pasa lo mismo con Lily, que lo mira y sonríe. Como que no dice, no mira y se pone triste porque murió, sino que mira y se pone feliz por haber pasado tiempo con él y por conocerlo. Exactamente. Me hizo acordar un poquito al Rey León y a Mufasa ahí, la imagen del cielo. Mira todas las relaciones que estamos encontrando y ahí con otra animada clásica, ¿no? Así que bueno, terminamos el repaso de esta gran peli. ¿Cómo te sentiste, Male? Muchas gracias primero por venir y después contame cómo te sentiste, si te gustó. Sí. ¿Sí? ¿Te sentiste bien? ¿Te hicimos sentir cómoda acá con tu papá? ¿Sí? Bueno, así que agradecemos a todos por habernos escuchado y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk.